Conversamos a esta hora de la tarde con Arturo Ayala del Río. Él es candidato por Juntos por el Perú, es politólogo por la Universidad Mayor de San Marcos y subsecretario general de Patria Roja e integrante de la Comisión Política de Juntos por el Perú. Señor Ayala, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Agradecido por la invitación. Hablemos de esta propuesta que está enfocada principalmente en generación de empleo para los jóvenes y revolución educativa. Empleo juvenil con derechos. Coméntenos cuáles son las propuestas en esta área. Claro, yo vengo de la generación que luchó contra lo que se conocía la ley Pulpín, que realmente era avalar la explotación que vivían los jóvenes. Nosotros partimos de que los jóvenes pagan derecho de piso, que es una aberración realmente, que los jóvenes sufren abuso y explotación y pueden ser víctimas de negligencias y muerte como en las Malvinas o en McDonald's. Entonces lo que creemos es que es importante dotarlos de un marco que permita que el joven acceda al mundo laboral con derechos a partir de un diálogo Estado-empresa y a partir de una serie de beneficios se garantice mínimamente la dignidad del joven trabajador que hasta ahora realmente pareciera un sueño, ¿no? Incluso el Estado con las prácticas preprofesionales maltrata y genera abuso contra el trabajador. ¿Cómo sería la normativa que permitiera generar esta situación ideal obviamente para el joven estudiante en prácticas preuniversitarias y luego en su primer empleo? Esto no es nuevo, esto viene desde los que luchamos contra la ley Pulpín. Desde ese momento ya pensábamos una alternativa para pasar de la protesta a la propuesta. Y justamente lo que queremos es que Estado y empresas se pueden poner de acuerdo. Pueden llegar a, digamos, una relación de subsidiariedad de parte del Estado y la empresa que cumpla. Se puede además garantizar exoneraciones tributarias porque esto es un paquete. Va de la mano la formalización, va de la mano la reactivación con derechos y va de la mano la dignidad del joven trabajador. Creemos que es totalmente viable y ahora vemos un Estado que beneficia a los grandes, pero podemos beneficiar a los chicos y a los medianos para que garanticen un empleo digno a los jóvenes. Digamos, poniendo una cuota mínima de contratación de jóvenes en prácticas, las prácticas preuniversitarias, digamos que están contempladas, ¿no?, en la mayoría de empresas, pero regularlas sí. En ese caso y una cuota mínima para jóvenes, o sea, como facilitarles el primer empleo y poner una cuota mínima. Así es. Lo que vemos es que el joven entra a trabajar y es como si fuera un ser, digamos, inferior a otro trabajador. Y lo que queremos es que el joven debe entrar con derechos. Creemos que puede haber cuotas, creemos que puede haber exoneraciones tributarias a las empresas que garanticen estos derechos a los jóvenes y además permita también un proceso de formalización por un lado y un proceso de reactivación por otro, ¿no? Creo que lo que ha faltado acá es una preocupación del Estado y un acompañamiento mucho mayor en diálogo con las empresas. Revolución educativa está dentro de sus propuestas, reforma profunda que enfrente la deserción educativa. El año que pasó ha sido tremendamente complicado. Hay millones de alumnos que simplemente perdieron el año escolar. Así es. Y este año va a ser igualmente complicado. ¿Por dónde va la propuesta de revolución educativa? Realmente lo que ha señalado es cierto, estamos viviendo una catástrofe en educación. En colegios, 300.000 chicos han dejado de estudiar por la pandemia. En universidades, 200.000 aproximadamente han dejado el ciclo universitario. El Perú se puede dar el lujo de tener 500.000 de jóvenes o más fuera del sistema educativo. Yo creo que no. Menos si pensamos en reactivación, menos si pensamos en bicentenario o en futuro. Por eso para nosotros pasa, primero, por lograr un marco institucional que permita que se reincorporen aquel joven que dejó de estudiar en educación básica y especialmente en educación universitaria durante la pandemia, porque el joven dejó de estudiar porque no pudo pagar una pensión, porque el internet, la infraestructura en casa no era la adecuada. Estamos hablando de un país donde solamente el 40% tiene internet en casa, y si vamos a una zona rural a donde regresaron muchos estudiantes por la pandemia y la cuarentena, estamos hablando de promedios de menos de 10% acceso a internet. Entonces realmente hemos dejado su suerte a los jóvenes. Por eso se debe generar un marco que permita esa reincorporación, y además en la universidad hace poco hemos visto que algunos estudiantes, miles de estudiantes en realidad, dejaron y estuvieron en un marco de incertidumbre porque en sus universidades no pasaron el licenciamiento. Entonces también hay que darles una mano a ellos. Estamos perdiendo mucha gente del sistema universitario y para eso apostamos por educación pública, gratuita, de calidad, y además acompañamiento a esos estudiantes que hoy están en la incertidumbre. ¿Qué hacer con esa masa de estudiantes que están en universidades que no tienen licenciamiento? Aquellos que están en los últimos ciclos está contemplado, que terminen la carrera, sí. Ya, pero hay un grueso que están en una universidad que no les va a dar el título a nombre de la nación, que no se van a poder graduar ahí.
¿Qué hacer? ¿Retroceder es una alternativa? No, y además a lo mencionado por ti, creo que hay que añadirle que algunos ya sufren discriminación laboral, porque algunos dicen, pero si tu universidad no fue licenciada, y eso es realmente un daño para el joven trabajador, que la familia se ha esforzado por garantizar la pensión, el joven se ha esforzado por estudiar, él no tiene la culpa de que estos mercaderes de la educación, esta gente que ha lucrado con la educación, se haya aprovechado de eso, ¿no? Por eso estamos también en contra de la idea de lucro en educación, que ha demostrado ser un completo fracaso. Lo que creemos es que la educación pública puede jugar un rol en reabsorber a algunos de estos estudiantes. La educación pública en Perú está subvalorada realmente. Primero está abandonada y luego tenemos una de las tasas más bajas de matrícula universitaria en América Latina. De la torta de alumnos universitarios, 2/3 son privadas y solamente 1/3 son públicas, cuando la educación pública debería ser mucho más amplia, democrática y permitir que los jóvenes puedan salir de la pobreza, puedan estar estudiando para evitar que entren en actividades delictivas cuando tienes más de 1 millón de jóvenes que no estudian ni trabajan. La educación es una herramienta fundamental para cambiar el país. ¿Cómo absorber a esa masa en la educación pública que es muy peleada? Porque la oferta es reducida, como has dicho, ¿no? Entonces, ¿cómo absorber a esta masa de estudiantes que se quedaron sin universidad licenciada? Yo veo dos maneras. Uno, que hay una beca de reincorporación ya existente, pero que como varios de los programas actuales están mal enfocados. Beca 18 mismo, en los alumnos que vienen de comunidades originarias, el 43% solamente termina la carrera, entonces el Estado gasta y no acompaña a ese estudiante para que pueda terminar. Entonces tenemos que primero fiscalizar cómo van estos programas. En segundo lugar, tenemos que invertir más en educación pública para que sea esta la que albergue a más estudiantes y así dar facilidades y permitir que los estudiantes puedan terminar sus carreras. El Perú necesita profesionales, necesita tecnología. Cuando hablamos de vacunas, hablamos de universidades. Cuando hablamos de ventiladores, hablamos de la UNI. Hablamos de que el desarrollo de un país está ligado a su universidad y eso no ha pasado en Perú. Arturo, me gustaría seguir conversando, pero el tiempo se nos acabó. Le deseo éxito en la campaña y gracias por atendernos esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Buenas tardes.